Caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Un viaje con vos y nuestra voz recorremos el camino de la radio. Bien, empezamos la segunda hora con mucha música y ahora vamos a recomendar un muy buen libro de la mano de una muy buena docente, una mujer que la tiene clara, una especialista en la materia. Nos va a recomendar material de primer nivel, incluso me parece que es un buen material, Jorgelina, para leer en un día como hoy, nubladito, lluvioso. Sí, fíjate el título, Trasnoche. Justo. Está tan oscuro hoy que da para comer churros, tomar mate y leer un cuento de suspenso. Mientras uno escucha radio. Fantástico. Obvio, la radio. ¿No? Chicos, no apaguen la radio en casa, por favor, FMX 103.5 o LT10, También lo pueden escuchar por el celular y en internet. Estamos en todas partes, así que no hay excusas para perderse un viaje con vos, o no hay excusas para perderse esta recomendación editorial de Jorgelina Garrote. Bueno, te cuento quién es Pablo de Santis. Pablo de Santis es un escritor argentino, nació en Buenos Aires en 1963, es licenciado en Letras por la UBA. Trabajó como periodista y guionista de historietas, escribió muchas novelas para adolescentes, como Desde el ojo del pez, La sombra del dinosaurio, Las plantas carnívoras, el gran conocido inventor de juegos. Hay una película hace poquito que salió, algunos deben haber visto la película y no leído el libro. Yo les recomiendo el libro, El juego laberinto, entre otros. Y también para adultos, Filosofía y letras, la traducción, El calígrafo de Voltaire, El enigma de París, que fue una novela premiada en el año 2007. Dirigió también la colección La movida de Coligüe, que si me están escuchando algunos maestros y profesores, seguramente se acordarán de la novela de Enrique Buti, El fantasma del Teatro Municipal. Ajá. Ese libro de nuestro autor, gran autor santafesino, fue un libro publicado en esta colección, en la colección La movida de Coligüe, en una época, en 1993, en la cual no había todavía una importante publicación de novelas juveniles. La verdad que Pablo de Santis ha abogado para hacer ese puente, mediar ese puente entre la literatura infantil y la literatura para adultos a través de esta colección de La movida de Coligüe. Este libro que te traigo se llama Trasnoche, es un libro premiado por Alija, la Asociación de Literatura Juvenil, Infanto-Juvenil de Argentina, en el año 2014. Cuenta con 16 cuentos. Está publicado en una colección, Alfaguara, para adolescentes, pero considero que cuando el libro es bueno, es buena literatura, es para todos. Podríamos decir que también cualquiera de nosotros puede leer Trasnoche. Le decía además, bueno, hablando de esto del mal tiempo, son cuentos en la mayoría fantásticos. Y cuando hablamos de fantástico, tenemos que tener en claro que fantástico no es lo mismo que fantasía o fantasioso. Lo fantástico es un subgénero narrativo de ficción que se caracteriza por la presencia de un hecho, un objeto, un personaje que irrumpe en la realidad irrumpe en la realidad cotidiana. Es un objeto, personaje o hecho sobrenatural. El narrador nos plantea una duda y lo deja al lector, podríamos decirlo así, también al personaje, que opte por una explicación lógica o ilógica de esa presencia, de ese hecho en la ficción. Hacia el final del cuento, el cuento siempre va a ser, en relación con el cuento fantástico, abierto. Va a ser un final abierto, no se va a despejar esa duda se la va a llevar el lector y es quien va a tener que resolver cuál de las dos explicaciones se va a quedar, digamos, por decirlo así. Si decimos una explicación lógica, ¿cómo lo entendemos? Una explicación lógica tendría que ver con el personaje está loco, sufre alucinaciones, está soñando. En cambio, una explicación ilógica sería aquella que tiene que ver con creer que realmente existen los espíritus, los fantasmas, los hechos paranormales. Tenemos acá, bueno, en este libro, El hombre de tiza, El truco de la ballesta, La zona de influencia, El piso de arriba, Hotel Recuerdo, La jaula del dragón, que son fantásticos, pero además hay una buena dosis de cuentos realistas que le dan al libro un equilibrio justo. Ajá. Por un lado tenemos cuentos fantásticos y también cuentos realistas. Uno de ellos es Clase 63, cuyo tema es Malvinas. Es muy interesante. Trasnoche, que da nombre al título, y tiene que ver con esas viejas funciones
de trasnoche de los cines. No sé si siguen estando esas funciones en los cines actuales, pero tiene que ver con esto del cine. Él hacia el final tiene un epílogo, hace memoria de cuando era chico, iba a las funciones de trasnoche en el barrio donde él vivía. El caballo de porcelana, El intercesor, también son cuentos realistas. Y hay una perla que se llama Agua Muerta, que originalmente circuló en internet. Los oyentes pueden buscarla, a esta obra, Agua Muerta, luego se publica en este libro. Creo que es Educar, la página web, porque fue un pedido de esta web para que Pablo de Santis publique un texto de ficción. Lo que tiene de diferente Agua Muerta de los otros cuentos es que es una novela. Una novela es un texto que está a mitad de camino entre el cuento y la novela. Es, digamos, una obra mucho más larga, más extensa que un cuento, cuenta con 50 páginas, y más corta que una novela. Es un relato, podríamos decir, de suspenso, con ribetes de terror, porque hay una dosis interesante de terror, por eso me parece que para hoy es un libro ideal. Y trata la historia de un muchacho de 17 años que tiene que acompañar a su papá, que es viajante de comercio, en uno de sus viajes. Él se encuentra en un presente del relato, va a contarnos qué ocurrió cuando él tuvo 17 años. Y van a ir a un pueblo que se llama Laguna Crates. Allí van a hospedarse en un hotel, que es el único hotel para viajantes del pueblo. Él va a entablar una amistad con la hija del hotelero, del dueño del hotel, que ella tiene más o menos la misma edad, y le va a revelar el secreto de Laguna Crates, la presencia de un sujeto siniestro. Y bueno, ahí se gesta toda la intriga, que realmente es muy, muy interesante. Por eso les digo que es una perla, es un relato muy interesante para leer en internet si lo quieren buscar. Pablo de Santis, además de escribir cuentos fantásticos, es un referente actualmente en la literatura argentina de narrativa fantástica. En otra época tuvimos a grandes escritores de literatura fantástica como Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Enrique Anderson Imbert. Bueno, hoy tenemos a Pablo de Santis. Y el sábado que viene vamos a seguir hablando de Pablo de Santis, pero como autor de novelas policiales, porque además se conoce mucho como autor de cuentos y novelas policiales. Genial. Entonces, el libro que estamos recomendando lleva por título Trasnoche. Bien, de Pablo de Santis, y me encantó esa definición, el equilibrio perfecto o adecuado, no me acuerdo cómo dijiste, entre el relato maravilloso y el relato realista. El relato fantástico. Porque maravilloso tiene que ver con aquellas historias en las cuales el lector, ya desde el momento en que se sienta a leer, lo mismo nos pasa cuando vemos películas, ¿no? Es un pacto ficcional. No se cuestiona la presencia de hechos maravillosos, por ejemplo, que los caballos vuelen, o que haya brujas, que haya objetos mágicos. Ese es el cuento maravilloso. Claro, estos son fantásticos. Estos son fantásticos. Y recordamos, fantástico tiene que ver con esa presencia de un objeto sobrenatural y le genera al lector y al mismo personaje una duda, una vacilación. Son cuentos ambiguos y de final abierto. Bien. Hay que leer, gente. Esta es una recomendación de la profesora Jorgelina Garrote. Pablo de Santis, uno de esos que juega en primera en la literatura argentina. A leer, muchachos. Vamos. Piqui, un poco de buena música para acompañar este momento.